es una coña también? Que eso es lo malo. ¿Tú sabes qué es una coña? Tú sabes lo que es una coña. ¿El qué? Que estamos grabando ya. Pues nada, pues... Como busca Juanfran el hilo. Sí. Joder. Luis Iglesias, bienvenido a Luz Roja en la Sala 3, Bienvenido, Sala Luis. 3 Podcast. ¿Qué tal? Tienes el honor de encender la luz roja si tienes que quieres. encender la luz roja. Tiene ahí un botoncito Casi. abajo. Abajo. Dale, dale. Ya Mira, mira. viene con trampa, la verdad. Adiós. Sin gafas. Aquí. A ver. ¡Ole! Ahí está. La iluminación. Ahí está. Sí, ¿no? Ahora cuéntale Esto tú lo la pide historia. tráfico, ¿no? La baliza. Esta no está geolocalizada por ahora. ¿Sabes de dónde es? Ya está. Sí. ¿No? Sala 3 de Songas. ¡Wow! Pum, pum. Sala 3 de Songasa. Que fuimos socios ahí Sí. una temporada. Cuando desapareció Songasa, aparte de otras cosas, siempre cuento un poco También la historia. desapareció la luz. Sí, tal, y Había que la vi llevar así algo. y dije, joder, qué recuerdo y tal, y la cogí. Y cuando empezamos este proyecto, bueno, o sea, es una luz que está un poco así personalizada, ¿no? Pero le quité la parte de abajo, no encendía y tal, y al final encontré en los chinos un aparatito que encajaba justo, está con un loctite, no pretendáis cambiar la bombilla. Y ya. Maestros de la restauración. Ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Sí. Ha sido un problema. Bueno, más o menos, Julio, que ya te ha comentado de qué va el podcast. Más Una o menos. charlita, Ujú. muy sin más. Sobre todo hablando de los inicios. Ajá. Así que vamos a empezar ya tiro al pie, a menos que Julio quiera decir algo. No, Perfecto. yo lo digo al final. Ah, muy bien. Bueno, pues esperad al final, que Julio es muy fan de esta frase últimamente. Esperad al final para escuchar la frase de Julio. ¿Cómo empezaste en esto? ¿Cómo te enteras de que existe el doblaje? ¿Cómo accedes a ello? Bueno, ¿quién no se entera de que existe el doblaje, no? Pues mira, yo estaba estudiando, hacía teatro aficionado y, bueno, tocaba la guitarra por los bares, estas cosas, ¿no? Y dos profesores que tenía, por entonces una profesora de literatura española y otra de gallego, estaban empeñados en que no, lo tuyo es ser actor. Sí, le voy a decir ahora a mi padre que me marcho 3 años a Madrid, ¿sabes? Yo que había sido un estudiante pésimo, de estos de repetir y tal. Digo, sí, bueno, sí. Y estábamos en esa, estaba a punto de entrar de director en una sucursal bancaria y me llama un ex profesor, el de gallego, Manel Matalobos, y me dice, oye, mira, hay unas pruebas en Santiago de doblaje, si vas, seguro que te pillan. Y fui, me pillaron. Un curso de 5 meses y estando en pleno curso estaba como dando una especie de clases magistrales Daniel Dicenta y me sacó del curso y me puso a doblar una película en castellano que era Los dientes del diablo de Anthony Quinn, sin dolor. Y bueno, así empecé. Joder, de primera. Eso fue Imaxe Galega. Imaxe Galega, sí, Imaxe efectivamente, Galega. sí. Y luego, bueno, nos dieron un mes de vacaciones, el mes de agosto, yo me casaba en septiembre, y cuando llegué para firmar el contrato, porque ya se suponía que yo iba a trabajar allí, dice, no, es que vamos a cerrar. Ah, bueno, muy bien. Ajá. Y dice, pero vente con nosotros para el País Vasco y tal. Yo, no. Fue lo una que sea. decisión. Sí, no, por lo que sea, efectivamente. Es algo recurrente en mi historia. Pero sí fue gente, ¿no? Ramiro, Sí, Ramiro pero Taboada, pues, fuera sí, efectivamente. Roberto Sí. Reboiro. Roberto Reboiro, Celestino. Sí, fue un grupo de gente importante. Alfonso Baliño. Alfonso Baliño. Sí. ¿verdad? Pero yo dije, no, mira, yo lo digo muchas veces, no soy un actor gallego, soy un gallego actor, que es otra categoría, y prefiero vivir en Galicia con 4 y no en el País Vasco, en Madrid con 12. Y me quedé y me fue muy bien. Salimos no firmé el contrato, me fui a un par de empresas a hacer un casting. No sé si esto es mucho rollo, os cuento una anécdota. Tú sigue, dale, Bueno, para eso pues, vienes. por favor. Cuento una anécdota muchas veces que me fui a lo que era entonces Galaxia de Comunicación Ajá. en Santiago a hacer la prueba y había un tío que estaba dirigiendo una peli y doblando a Michael York. Y me dice, mira, nada, haz este take, eran 5 líneas de texto, empecé a ensayarlo y me mira así con un rollo un poco chulesco y me dice, ¿de dónde eres, chaval? Yo de Lugo tenías que ser. Digo, mal empezamos, ¿no? Entonces salió de sala y en la sala del técnico, en la pecera, vi que aparecía con un señor muy alto, de sombrero, un mostacho también prominente, y que estaba mirando y tal. Y años más tarde me enteré de lo que había pasado. Esta persona era Antonio Morelos. Ah, amigo.
salió de sala, se fue a hablar con Roberto Vidal Bolaño, con el que trabajé después en teatro, un prestigioso dramaturgo de los mejores que hubo en Galicia y director de teatro, y le dijo, ahí hay un tío que está haciendo un take mejor de lo que yo voy a ser capaz de hacerlo en mi vida. No le dejes marchar. Wow. Bueno, ese tío, yo se lo agradezco muchísimo. Pero sí, entonces nada, me pillaron para una serie de 190 capítulos que era uno de los protagonistas en Simplemente Marí. Y así empecé. Joder. Pues ya tenemos los orígenes y los inicios de Los orígenes. Vigo, Coruña, y nos faltaba el de Santiago, Imaxe Galega, Galaxia Comunicación, sí. y todo eso, que era la tercera pata que nos estaba faltando en el podcast. Ya la tenemos, ¿ves? Maravilloso. Hicimos bien en avisar a Luis. La verdad es que sí. Así lo tenías en la lista ya desde hace tiempo para que desde viniese. hace tiempo, sí. Bueno, cuando cerró Imaxe Galega, claro, de repente el colectivo llegaron toda una serie de actores y actrices de doblaje que eran muy, muy buenos para lo que éramos entonces, ¿no? Que éramos todos muy malos. Pero eran muy buenos, tenían muchos takes a sus espaldas, ¿no? Y, Tenían bueno, tablas, que se dicen. sí, pues Charo Pena, bueno, tantos y tantos, ¿no? Sí. Ramiro, que lo citabas antes, Carlos Couso, Rey Chao, que se murió hace poco, Alfonso, bueno, en fin. Pero Imaxe Galega entiendo yo que era productora audiovisual en general, ¿no? No, era una empresa, ¿no? Creo que la matriz se llamaba K2000. Era del País Vasco. Del País Vasco, sí. Y doblaban en País Vasco entonces, doblaban en castellano también. Entonces aquí vinieron a doblar en gallego, tenían, el primer año no sé si eran 2.000 horas o una cosa así. Recuerdo que se estaba, iban a trabajar los curritos por el día y ellos trabajaban de noche. O sea, estaban levantando literalmente las paredes. De hecho, estuvieron a punto de caerse las paredes y tuvieron que ponerle unos contrafuertes para que no se cayese el edificio. Que lo que era Imaxe Galega es hoy en día el plató 1100. Sí, efectivamente. De CTV. De la productora CTV. Ese edificio, que está al lado del plató 1000, era antiguamente Imaxe Galega, que después fue Ves Digital. Efectivamente. Pero entiendo que ya tenían competencia, ya había estudios allí de doblaje, ¿o era el único? No, en Santiago concretamente estaba Galaxia Comunicación, que tenía estudio en Vigo, Sí. en Torrecedeira, En Coruña. y en Coruña tenía dos. Tenía Video Galicia, bueno, Sonor. ¿Intereuropa? No. Eso fue posterior, posterior, sí. sí. Pero en aquel momento tenían Video Galicia y luego, no sé, por estas movidas empresariales, se quedaron con Sonor también. Con Sonor. O sea que quiero decir, entraste por Imaxe Galega porque cuadró, pero... Sí, porque hacían casting. Yo recuerdo llegar allí y estaba Carballido, por ejemplo. Y yo recuerdo un grupo de gente y dice, pero qué voces tan graves tiene todo el mundo. Y años más tarde me dijeron Fue que... hablar también, te digo. Lo mismo. Sí, me dijeron, cuando entraste tú y este tío tan pequeño con una voz tan grande. ¿Cómo recuerdas esa época, Luis? De Muy trabajo de gente en general. Era apasionante, porque estábamos todos empezando. Empezábamos además en una lengua que no estaba normalizada, ¿no? Ni normativizada ni normalizada. De hecho, al principio lo hacíamos francamente mal, porque nuestros profesores eran casi todos de Madrid o Barcelona. Entonces ellos nos enseñaron el oficio como ellos lo hacían. Entonces no teníamos claros los acentos. pero fue muy apasionante. Cuando empecé a trabajar en Simplemente María, estaban haciendo el parking de Plaza de Vigo. Sí, Plaza de Vigo. Entonces entrábamos a las 7 de la tarde y salíamos a las 7 de la mañana. Porque si no había Dios que trabajase ahí claro. con los... Efectivamente. Con el sonido, con el ruido. Que estaba muy bien porque cobrabas doble por jornada nocturna. Entonces yo recuerdo que el primer sueldo que tuve fueron 250.000 pelas. Mi padre, que era entonces funcionario de alto escalafón y tal, cobraba 115. Y recuerdo que pilló un cabreo. Pues yo llegué por Navidad y de repente le compré una lavadora a mi madre, un televisor, no sé qué. Y digo, mierda, que empieza a trabajar y gana más del doble de lo que yo gano. Se pilló un cabreo. Aparte que él no quería que me dedicase a esto, ¿no? Te iba a preguntar, porque si venías del mundo de la banca, de repente, giro total a tu vida. Absolutamente. Sí. Explicarle a tus padres, a tu pareja, que te estabas a punto de casar, por lo que decías. Sí, ella seguramente le habría dado igual, pero a mis padres, sobre todo a mi padre. Mi madre era más del rollo artístico, pero mi padre, que había hecho teatro en su juventud y era bueno haciendo teatro, y le gustaba muchísimo el teatro, pero no lo llevó nada bien.
hasta que pasaron 2 o 3 años. Luego estaba muy orgulloso, pero sí, al principio lo llevó muy mal. ¿Tú empezaste en teatro de joven también o a posteriori? No, antes. Sí, yo hacía, por eso lo que te decía antes, que hacía teatro en el instituto, tocaba la guitarra, componía, no sé qué, escribía muchísimo, y tenía profesores que decían, pero es que lo tuyo es lo artístico, no, nada de que tenga que ver con la administración, olvídate, que no era malo, ¿eh? Porque había trabajado en eso desde los 10 años. Antes trabajabas no había trabajo infantil. O sea, ayudabas en casa desde el punto y era lo que había. Efectivamente. Claro. Pero eso que mi padre decía, pero si tienes aquí un puesto que seguro y tal, no sé qué, no sé cuánto, que te vas a jugar la vida, porque entonces éramos artistillas, ¿no? Claro. Bueno, Bueno, Sí, aún sigue la cosa. Entonces le dijiste, papá, mira tu nómina, mira la mía. Sí, pero bueno, no le dije la primera vez que tuve así un bajón de 3 meses, no le dije que no, olvídate que va. Entonces tú no hacías, bueno, a ver, profesionalmente o amateur pero fuerte, no hiciste teatro, porque sí hubo compañeros, que yo no sabía, claro, yo no conozco la vida de todos, que sí que habían hecho ya previamente obras, a ver, a nivel amateur, pero incluso cobrando, en y profesional. Y profesional, sí, porque aquí el teatro en Galicia el teatro profesional empezó, salvo un caso que no os voy a recordar el nombre de la compañía, que es mítica en Galicia, que era del año 79, estaban Antonio Simón, Manquiña y alguna gente más. Creo que la nombró Manquiña. Sí. Bueno, no me sale ahora. Pero sí. Tampoco no recuerdo el nombre, pero ellos fueron los primeros. Pero luego el resto de las compañías profesionales empezaron a formar a mediados de los 80, 84, 85, ¿no? 83. Entonces estaban Miguel Pernas, el hermano, Gus Pernas, Luisa Merelas, Lina Luaces, toda esta gente, ¿no? Si había ahí un campo de cultivo fuerte. Pero yo venía del teatro. Y de ahí fue cuando diste un poco el salto a doblaje. Por lo que acabas de contar, pero fue un poco... O sea, terminé de estudiar y los profesores que te digo que con los que hacía teatro y tal me decían, no, tío, lo tuyo es lo artístico, sí. ¿Y en el cine? ¿Cómo te metiste ahí? En televisión primero. Bueno, televisión. Sí, televisión. Pues pasaron muchos años, ¿eh? Y cuando se empezaron a hacer aquí series, recuerdo que había hecho qué mal lo había pasado en aquella prueba, para Marías Vivas. Y yo, claro, en mi ideario, ¿sabes? Llego a hacer un casting, tenía que tener un periódico y estaba comiendo algo en un restaurante y yo me imaginaba una mesa con tus cubiertos, no sé qué, no sé cuánto, la servilleta, el periódico, y llego a una mesa súper cutre con unos cubiertos de plástico, el plato, y recuerdo que estaba tan nervioso que me tenía que poner así las manos y haciendo ejercicios de vocalización. Lo pasé fatal. Aún así me pillaron para un par de capítulos y luego pasaron años hasta que hice la primera serie que hice, la hice como prota, que era Un mundo de historias, y luego a partir de ahí ya creo Matalobos. Llevo 27, 28 series hechas con personajes que van desde 2 secuencias por capítulo a protagonistas absolutos. ¿Alguna, qué tal de Galicia hacia afuera? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo? ¿Hiciste algo por ahí fuera? Sí. Hace unos meses. ¿Cómo es salir de Galicia? Pues mira, es una cosa muy curiosa porque, claro, nosotros trabajamos con presupuestos bajos en Galicia, ¿no? Aquí para hacer una serie pues tienes la 6ª parte o menos del presupuesto que se tiene en Madrid. Hoy en día no están... Bueno, hoy en día en gallego también, pero aquí se hacen series a nivel estatal con buen presupuesto. Pero hay una diferencia muy grande. Eso, que es negativo a muchos niveles, tiene su parte positiva. Y es que al final tienes que aprender un poquitín de todo. Porque si no hay dinero, no hay tiempo. Claro. Entonces haces 13 capítulos, entonces en 2 meses y medio, ¿no? En Madrid eran 5 o 6 meses, ¿no? Entonces tenías que aprender un poco de luz porque seguramente al director de foto no le daba tiempo a cambiar el foco de sitio. Tenías que saber, nosotros, tenemos una cierta educación con respecto al audio, ¿no? Sí. Entonces estabas pendiente de la pértiga porque si de repente me levanto de la silla, pues que no agachar la cabeza porque si no el pertiguista no te va a pillar. Entonces, y eso va creando una especie de colectivo muy solidario, donde estamos pendientes porque nos conviene, ¿no? Pero yo miro por ti y tú miras por mí, ¿no? Entonces recuerdo que fui a trabajar a Madrid a una serie que hacía un papel importante, se titulaba La fuga, y el primer día que llego a plató, veo que vamos muy mal en el orden del día. No nos daba tiempo a terminar la convocatoria.
Y digo, esta secuencia estaba pensado que se grabase en 3 planos, van a resolver en un plano, entonces harán foco en el otro actor que está allí, pasarán el foco a mí y voy a tener esta luz aquí. Si la mueven un poquitín para adelante, y yo haciendo todos estos cálculos y le digo al ayudante del director de fotografía, oye, mira, Ángel, me pongo aquí, porque entonces solo tienes que mover un poquitín el aparato y ya no tienes que andar moviendo aparato y tal. Solo es, ¿no?, enfocar mejor el aparato. Me quedo mirando con una cara y digo, ¿tú de qué vas? A los 2 días me traía café. Porque claro, eso le resolvía muchos problemas, ¿no? Entonces, sí, tiene su parte negativa, pero también tiene su parte positiva. Yo creo que somos colectivos, entiéndase bien, más solidarios en ese sentido. Entiendo. Estamos más pendientes todos del trabajo de los otros. Y allí va un poquito más cada uno a su parcela. Hoy en día seguramente es ya distinto, pero sí. Incluso llamaba la atención que yo hablase directamente con el ayudante del director de foto, ¿no? Porque hay que pasar por él. Yo me saltaba todos esos. ¿Y no te viene a encontrar en un caso? No, bueno, a veces, ya te digo, el primer día de mirarte con cara de, pero tú imbécil, ¿por qué te metes en las luces? Es tú. Pero luego, cuando entendían que no era que intentases invadir su terreno, sino que era una cuestión de solidaridad, oye, mira, es que no nos va a dar tiempo, ¿no? Pues la verdad es que lo llevaba muy bien. Claro, es que me recordó ahora, creo que era una entrevista que vi, no sé si era de Guillermo del Toro o algo así, que un director habitual de traer gente desconocida para hacer sus películas y tal, y que le pasaba lo mismo a esta gente que entraba como actor intentando ayudar en todo lo posible y que Guillermo les tenía que pillar uno a uno en plan, oye, tú dedícate a lo que sabes, claro. Y ya déjate. Y entonces, claro, pero estás hablando de Guillermo del Toro, presupuestos multimillonarios. Claro, es que esta es otra cosa también. Claro, y ahí puedes meter la pata, porque eso también es cierto, o sea, que de repente estás tomando decisiones o metiéndote en decisiones de terceros que no es tu campo. Claro. Eso también hay que delimitarlo y hasta dónde puedo llegar y dónde no. Claro. Yo creo que somos muy educados en ese... No intentamos nunca invadir, pero sí es cierto que cuando, yo no sé, hice una secuencia o un par de secuencias con Almodóvar y aparte de ser el rodaje donde yo vi un silencio más brutal, allí no se movía nadie. Bueno, de hecho, empezó a sonar como la voz de un móvil o algo así. ¿Quién sería el imbécil que dejó el móvil encendido? Y era mi tablet que estaba en... Vaya. Sí, era una tablet que tenía que de repente si dabas un golpe se ponía, no sé qué decía, un mensaje. Y digo, pero si es mi bolso haciéndome loco, ¿no? Y claro, lo entendías, porque todo estaba tan estructurado que las órdenes tenían que ser muy directas, porque el tiempo es oro, ¿no? Entonces... y aluciné. Y ahí es muy lógico que todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Y normalmente es lo que pasa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no traspasar los límites. Claro. Y responsabilidades, sobre todo. Claro. ¿Y en teatro no continuaste? Sí, ¿no? Llevo otras tantas obras de teatro hechas. Porque yo al poco tiempo de empezar a doblar, empecé en un grupo que estaba para dar el salto a profesional o semiprofesional con Fernando Morán, que también fue compañero de doblaje. Me llamaron para una obra, le gustó mi trabajo y me dijo, vamos a montar otra obra, Pedro y el Capitán de Benedetti, nos gustaría que hicieses de capitán y tal. Y empecé con ellos ahí, luego ya con gente, Julio Lago, con Roberto Vidal Bolaño, hice varias y llevo pues eso, 20 y tantos, 30 espectáculos. Julio Lago había llegado a dirigir el CDG, ¿no? ¿Cómo? El CDG, Centro Dramático. Dirigió cosas en el CDG. No como director de CDG, pero ahí sí. Sí, recuerdo de las últimas veces de verlo que estaba con alguna obra. Sí, y doblaje, dirigió también. Sí, yo recuerdo como anécdota, ¿ves esto que estábamos doblando Días de Vino y Rosas? Yo doblaba a Jack Lemmon y hay una secuencia mítica donde el tío tiene una especie de delirium tremens buscando una botella de vodka, creo recordar, en un invernadero y tal, todo loco, ¿dónde está? Y yo entonces era muy histérico. Entonces yo doblaba en posición de karate en el atril. Y cuando me equivocaba me iba a las hueveras, ¡pum! Le metía los pinchazos, ¡wow! Otra vez posición de karate, ¿no? Y estaba en estas, con aquella secuencia terrible, y de repente me giro, la pecera del técnico estaba de ese lado, ¿no? Me giro, mamá. Estaban mis padres en la pecera y veo que mi madre sale corriendo de la pecera llorando. ¡Wow! Y digo, ¡ostras! Mamá. Y la encuentro en el pasillo llorando. Y digo, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué necesidad tenías de esto?
¿Sabes? La pobre debe pensar, este hombre está sufriendo aquí lo indecible cuando tenía un puesto en la banca. Pobre. Bueno, acabo entendiéndolo, ¿no? Sí. Aparte, a mi madre le gustaba el rollo artístico, que yo me dedicase a esto le gustaba mucho. Sí. Hombre, pero tuvo que ser impactante también, claro. Ver. Sí, imagínate. O sea, la primera cosa que venga es un tío pegándole puñetazos a la huevera. ¿Dónde está? ¿Dónde está todo histérico? ¿Qué le pasa a mi hijo? También que no lo si es un tío tranquilo. Joder. Interpretación no es. O sea, que actor en general, realmente. No, no tienes subtítulo tú eres para todo. Bueno, sí, porque de todo hay que vivir. Yo tenía la teoría de que yo creo que todas las opciones son buenas. Yo tomé la decisión de lo que se dice muchas veces, no sé si en castellano existe el dicho de poner los huevos en muchas cestas, ¿no? Porque puede irte mal en una, entonces, bueno, siempre te queda otra cosa. Por ahí, claro. Tuve la inmensa fortuna de poder hacer todo lo que se me pasó por la cabeza. O sea, de cantar en una Big Bang, de hacer monólogos de humor, de todo. ¿Presentar programas? Presenté programas en TVG, sí. Entonces, bueno, yo quiero ser como tú. Yo también. Pero eran otras épocas. Yo lo digo muchas veces que nosotros cuando empezamos, no sé si estará de acuerdo Julio, pero no éramos buenos, ¿no? Nos faltaba pulirnos, ¿no? ¿Qué pasa? Teníamos menos conocimientos que la gente que hoy en día sale de la escuela de arte dramático o cualquiera que haga cursos de doblaje, empiezan a otro nivel, porque también los profesores están a otro nivel, ¿no? Entonces, teníamos muchos menos conocimientos, pero muchísimas más oportunidades. Hoy en día tienen seguramente más conocimientos de base, pero menos oportunidades, ¿no? Entonces, prácticamente me apetece hacer monólogos de humor. Y entrabas. Y hoy en día eso es más complicado. Sobre todo destacar dentro de cada uno. Sí. De cada parcela. O poder vivir dignamente. Sí, por supuesto. Luego yo creo que tiene una parte muy positiva y es que son vasos comunicantes. Entonces, si tú haces teatro, el teatro seguramente te ayude a una cierta naturalidad a la hora de ponerte delante de una cámara. Simplemente es rebajar el nivel, porque en teatro tienes que... Es un plano general y el público está como mínimo a 20 metros, ¿no? Entonces, tu voz y tu gesto tiene que ser muy amplio. En la cámara hay que tener cuidadito, porque si tienes un primer plano, la cosa tiene que ser... Pero el doblaje ayuda muchísimo, porque de repente... Yo recuerdo en una serie en Madrid que fui a hacer 2 secuencias y cuando llegué me presentan al jefe de sonido. El tío, hola, ¿qué tal? Un dolor de cabeza. El tío, no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y me pongo a hacer la secuencia. Era una serie de gente muy joven, ¿no? Hace años de esto. Y cuando salí, el tío se levanta para felicitarme y dice, coño, que se te entiende. Estaba encantado porque de repente hay uno al que se le entiende, ¿no? Entonces eso, la proyección y la dicción viene de te lo preguntan muchas veces cuando grabas. Sí. Incluso en La fuga que decíamos antes, había un compañero de Madrid, una voz mítica, y estaban esperando a que... Yo, claro, que soy muy inocente, de verdad, muy tonto para estas cosas. Y estaban esperando a que tuviésemos una secuencia juntos, ¿no? Y yo no... Claro, yo lo hice normal. Y todo el mundo, a ver, para medir los graves que tenía cada uno. ¡Hostias! No nos metemos ahí, ¿no? Tengo un par de amigos de audiovisual que dicen que muchas veces les piden que embarren más al hablar. Sí. ¿Te suele pasar eso también? Sí. Yo recuerdo... Sí, yo recuerdo aquí en Vigo haciendo la lectura de un guión con un director, que no vamos a decir nombres porque todavía me quedan unos meses para jubilarme, pero recuerdo que estábamos haciendo la lectura de guión y me dice, hablas demasiado bien. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdona? Sí, me dijo esto. ¿No sabías esto tú? No, ahora mi cara, estoy alucinando. Sí. Pues me dices que hablas demasiado bien. Además era una película en la que había gente que tenía que hablar con acento gallego, porque lo pedía, porque eran personajes reales de una historia real y resulta que era un matrimonio con hijos, la madre era una actriz de fuera que no... acento gallego metía muy poquito, el padre era un actor gallego con marcadísimo acento gallego y los hijos, cada uno de su padre y de su madre, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces no había coherencia ninguna a ese nivel, pero bueno, no era mi negociado, ¿no? Entonces me dice, no es que hablas de... Me digo, pero a ver, ¿qué quieres decir exactamente con eso? O sea, ¿te suena que la voz está engolada o no sé, podría ser algo así, ¿no?
Yo creo que no tengo tendencia a engolar, pero podía ser algo así. Y dice, no, es que hablas demasiado bien. Me fui para casa comiéndome la cabeza, digo, pero demasiado bien. Digo, ya sé. Entonces cogí en casa, eché las comas así, encima del texto donde caían, y empecé a hablar así. O sea, de repente, pues, ¿sabes? Así. Amigo. Y le digo, ¿sabes cuál es el tema? Que si hablas muy bien, hablar mal es fácil. Si hablas mal, con mala dicción, hablar bien es complicadillo. Correcto. Sí. Pero sí. A ver si yo va a ser creo por eso que piden que embarres. Pues seguramente. Y luego hay algo que yo esta es mi opinión, creo que en cierta medida es culpa del doblaje. O sea, del doblaje de muchos años, de a lo mejor voces demasiado nítidas que no intentan, pues es un estilo, que no intentan parecerse demasiado al original, o que por lo menos al timbre del original. Es como, no voy a sacrificar mi voz, y bueno, es igual que esté hablando así el actor. Entonces, claro, ahí tenemos una mala fama, no del todo no merecida a veces, ¿no? Entonces creo que hay como una especie de contracorriente a eso, y es que eso suena a doblaje. Bueno, no sé si es... Depende, ¿a qué doblaje? Para los actores de doblaje, lo que decías tú, hacer que no suene a doblaje, podemos hacerlo. Claro. El problema es los no actores de doblaje, hacer que suene medianamente bien es muy complicado. Así que ya sabéis, amigos del audiovisual, pasad por los cursos de... Sí, pero, o sea, Yo estoy alucinando, de verdad, no tenía ni idea de eso. Sí, sobre todo a día de hoy, que a muchísima gente que está la gracia, el meme de que los susurros en audiovisual español y todo esto, que desde dentro de la propia industria audiovisual se proponga el no articules tanto, como que choca mucho porque son dos corrientes. Lo que pide la gente no es lo que está imponiendo la industria. Entonces siempre me llamó mucho la atención, y alguien que se dedica a... Pero yo supongo que tendrán familia en casa que les diga, mira, no te entendí nada de lo que acabas de decir en esta... No sé, digo yo, ¿no? Porque a mí me pasa con familiares de... ¿Qué acabas de decir? No lo sé. Da igual, dale para atrás y sube la voz. A ver, sí es cierto que yo soy gallego parlante de nacimiento, o sea, soy prácticamente monolingüe, ¿no? Esto es una excepción. Pero entonces sí es cierto que cuando yo hablo en castellano a lo mejor no les suena... No sé. No lo sé. No creo. ¿No? No creo. Bueno, no sé. No estoy pillando. A mí me pasó hace tiempo, de las primeras veces que fui a Madrid, que me pedían algo con acento gallego. Dije, claro, acento gallego, pues que yo ya tengo acento gallego per se. Claro. Me dice, no, tú no tienes ningún acento gallego. Vamos a tener un problema. Pero claro, ¿cómo haces un acento gallego cuando tú crees que tienes acento gallego y no lo ridiculizas? No haces, como yo decía, no, yo no quiero ser... o sea, así el típico gallego que habla así. No, nosotros no hablamos así. No. Entonces, claro, y de repente es un problema porque, claro, igual Luis piensa que tiene acento gallego hablando castellano y realmente no lo tiene. O sea, sí, bueno, y luego hay o es una la cosa... idea que nosotros tenemos de cómo nos ven. Y los acentos no todos se ven igual. Claro. Quiero decir, que, ¿sabes? Que a veces hay acentos, no sé, el acento andaluz que le puede resultar a alguna gente, pues, vulgar, ¿no? Digo, porque lo que le parece a alguna gente, ¿no? El acento gallego también tenía sus connotaciones negativas, ¿no? Yo recuerdo una serie que estaba ambientada en el año 2050, en un espacio, es que no quiero dar muchos datos, pero en un espacio fuera de cualquier tierra conocida, digamos, ¿no? Y yo hacía un personaje importante dentro de la trama, y uno de mis subalternos era un actor madrileño que era muy de barrio, de Alger, ¿sabes? Yeah. Muy de barrio. Y claro, a mí me llamaba la atención que le permitiesen en aquel sitio de ninguna parte hablar con ese acento, pero bueno, yo no dirijo, ¿no? Y en un momento dado estábamos rodando una secuencia, íbamos muy mal de tiempo también, me dice el director, mira, tenemos 10 minutos para grabar esta frase, el equipo corta, porque, bueno, no había buen rollo. ¿Crees que nos dará tiempo? Yo, sí, es una frase, ¿no? No, pero es que la cámara no se va. No será, bueno, me pongo allí delante de la cámara, tal. Y este compañero, que realmente no tenía mayor peso en la trama, todo el rato, oye, pero es que yo no veo normal que tú digas esto, porque yo lo miraba, 5 minutos, sí, 5 minutos. Y venga, que mi personaje no podía decir aquella frase. Y le digo, oye, pero no estaremos dirigiendo demasiados aquí.
No seremos mucha gente para dirigir. O cómo se ha puesto el gallego, ¿no? Bueno, Madre nada, mía. cómo se ha puesto el gallego. Y entonces cuando terminamos la secuencia, terminamos en hora, y cuando íbamos andando, se debió reconsiderarlo y me he pasado, ¿no? Y me dice, oye, Luis, lo tuyo es curioso. Dice, ¿el qué? Dice, no, que tú no tienes acento cuando hablas en castellano. Digo, tú sí. Entonces, a veces también está eso, la connotación que cada acento tiene dentro de, ¿no? Claro. Sí. Sí, y el que se enarbole quizá una bandera de acento genérico castellano cuando en realidad es otro acento más, realmente. Claro. Vayas a donde vayas, hablan distinto castellano y de distinta claro. manera y con distinta música. Eso está claro. También dirigiste. Doblaje. Sí, sí. Y a veces cometo el error y vuelvo a dirigir. Estoy terminando una peli ahora que yo digo, ¿pero por qué? 11 convocatorias, 70 horas de ajuste en casa. Y yo, ¿pero para qué? Si echas la cuenta de cómo te sale la hora, digo, no, esto es un suicidio. Exactamente. No, cobra el paro que cobra. Nunca hagas eso. No eches la cuenta por horas porque se nos caen los huevos. Perdón. Y te dirigí. ¿Eh? Y te dirigí. Sí, por eso, Sí, ahí va. Revenge. En Revenge. Sí, sí, ¿Y qué tal? Muy bien, hombre. No, Aparte, éramos muy nuevos. Bueno, yo era muy nuevo. no, aparte nos llevamos muy bien. Habíamos... ¿no? Antes o Caballeros de Houston. sí, Antes. fue anterior. Sí, Antes, sí, nos antes. llevamos muy bien. Recuerdo, Julio tenía una época. Bueno, Julio, cuando no, también te digo. No, aquella época estaba cansado todavía. Con cariño, con cariño. Le daba mucha caña al cuerpo, ¿o Sí, no? ¿No? sí. Oh, Y Dios. recuerdo que se Vale, dormía... ese tipo de Sí, épocas. lo ¿no? puedo contar, mira, ¿no? Por favor. Se dormía Es que en el yo atril, tengo contado esta anécdota y literalmente. nadie me cree. Flipaba Dije, con él, porque el Luis, tío hacía... ¿Cómo? Pero Sí. sí, hacía un ensayo. Hacía un ensayo, hacía un ensayo, y se quedaba de pie, dormido en el atril. Perdona. Entonces yo le decía, Julio, grabamos. ¡Pum! Grababa, le quedaba la primera al cabrito y lo volvió otra vez a dormir. O sea, dormía en espacios de 2 minutos. O sea, yo procuraba ensayar 4 veces para que el pobre durmiese un poco más, porque lo desesperaba. Sí. De hecho, recuerdo un take en Caballeros de Houston, que éramos los dos protagonistas. Sí. Aparte eran Michael Paré y Michael no sé qué. Sí, eran no, los dos. sí. Los se llamaba Michael. Y que yo llegué reventado, de estos que le reenganchas, yo no había dormido, llegué allá a las 8, reenganché, me estaba durmiendo literalmente. Y Luis ensayando allí un tocho, el tío allí tal, el otro viéndolo así tal. Y yo tenía al final un sí. Yo cogí, lo ensayé un par de veces por respeto, pero después ya me apoyé así. Yo oí a Luis ahí. Y de repente me desperté porque no oí nada, ese silencio que hay después. Vamos a grabar y tal. Hago así, oigo que Luis dice algo y sí. Y este se empieza a escojonar vivo. Ja, 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 pero se estaba durmiendo ahí un rato. ¿Cómo? Estaba literalmente despertaba para el take. Sí. Y por eso ahora grabas todo desde la primera, por si nos quedamos dormidos en el chupón. Tuvieron que ser unas épocas súper Que guays. conste que esos detalles lo conté a veces y con gente de así y tal. Me dice, es mentira, te estás tirando. Lo certifico. Ya hay alguien que, Sí, lo certifico. que puede dar fe. No eran buenos momentos para mí. O sea, Pues estabas cansado, punto. Sí, Tampoco hay que bueno, contar la vida. Quiero decir. ¿Qué vamos a hacer? Estas cosas pasan. Pero sí. Y aparte, de decir que en esa serie en concreto, me acuerdo, aprendí muchísimo de Luis. Para mí era referente. ¿Cómo se duerme? No. Y las veces que me dirigió también. ¿Cómo entraste en la dirección? Porque también por casualidad, como todos. Pues no recuerdo muy bien cómo entré en la dirección. Sí, Sabes sí. que en el primer curro, o sea, yo estaba haciendo, ya digo, un curso de doblaje. Me quitan del curso y me ponen a hacer Daniel Dicenta un protagonista. Y en esa película se puso fatal, Dicenta. Se puso muy mal, hubo que llevarlo al hospital, empezó a sangrarle la nariz y éramos incapaces de cortar el chorro de sangre y tal. Entonces me dice, bueno, diriges tú. Una mierda. O sea, no, que va. Yo que sabía de dirección y tal. Aparte que se me podían echar todos al pescuezo y no dije, no quiero la verdad. Y creo que tendría que haber sido fiel a mis principios.
De no dirigir. No volver. Bueno, Yo pero no es una recuerdo. experiencia también. Imagino que aprendiste cosas. Sí, y conste que lo digo muchas veces y perdonadme por esto que voy a decir. Yo creo que había un momento, no sé, yo creo que era de los mejores directores de actores que había en Galicia. Perdón por esta presunción, pero no era buen director. Sí, porque... No estoy de acuerdo. Ahora te voy a explicar la razón. Yo creo que era muy bueno, porque me gusta muchísimo la interpretación, ¿no? En general. Y me gustaba mucho dirigir a compañeros. Entonces, hay compañeros que siempre me han dicho, o sea, Chema Gagino, yo recuerdo que la primera película que hizo dirigiendo yo era La última noche de Boris Grushenko. Y ¿En Songasa se dice? no, eso se hizo en CTV. En CTV. No sé si era CTV ya, Galaxia, no sé, pero bueno, en CTV. Y estaban él y Bea García. Y yo dándoles mucha caña el primer día. Y él venía de otra dinámica de trabajo mucho más rápida. Yo, tranquilo, tío, aquí el primero y último responsable soy yo soy el director. Déjame a mí el 60 y tantos takes, no terminamos la convocatoria el primer día. Nos quedaron takes. El súper agobiado. De verdad, tranquilo. Bueno, cuando pillaron la historia, terminamos las convocatorias, los takes que teníamos pendientes y tal. Y siempre dice que es de las películas, si no la película que más contento quedó de ella, ¿no? Entonces yo creo que era bueno dirigiendo actores, pero era mal director porque yo no sabía llevar los tiempos de sala. Entonces yo veía otros directores que a lo mejor no eran tan buenos como yo dirigiendo actores, pero que eran diésel. O sea, de 8 de la mañana a 10 y media de la noche ellos dirigían con un nivel 7. Sí. A lo mejor no les podías pedir un 9, pero el 7 lo iban a dar siempre. Ese dirige bien. Y yo creo que eso es fundamental. En general, en la dirección de audiovisual pasa exactamente lo mismo. Que sepas compensar los tiempos, ¿no? Hay un Hay que equilibrio. equilibrar. Claro, y dónde tienes que pedir, a quién le tienes que pedir y en qué momento le tienes que pedir. Entonces es toda una teoría que yo creo que no era bueno ahí. Sí, bueno, pero eso es algo que comentamos también con otros compañeros que pasaron por ahí, que cuando diriges tienes que tener, no sé, deberían darnos un cursillo de psicología avanzada. Es verdad. Porque cada persona es distinta en el atril y tienes que saber manejarlos y tienes que, lo que tú dices, un poco los tiempos. Sé que con este se me va a pasar un poco, puedo acabar más tarde, igual no acabo la convocatoria. A lo mejor hay veces que a la hora de la convocatoria ya vas a la producción a decir, hoy no voy a acabar. Y eso tienes que medirlo muy, muy bien. Hoy en día quizá más que antes. Yo creo que antes era más permisivo el que no, que no terminase la convocatoria. Hoy los plazos son impepinables. Antonio Morelos tenía una teoría que decía, yo procuro que los secundarios queden muy bien. Sé porque los protagonistas ya se despachan ellos. Entonces, es igual que en cine. En cine, si hay un secundario que está flojo, de repente te quita la película, ¿no? Pero los protas normalmente van a cumplir, ¿no? Entonces decía, bueno, pues es una muy buena teoría a la hora de dirigir también doblaje, ¿no? Porque tú sabes que los protas más o menos van a defender, son seguramente gente más trabajada, ¿no? Que están más acostumbrados y tal, pero que te queden bien los secundarios es... Al final es ley de Pareto, el 80% del producto es lo que da... Cuando te arriesgas a meter en una película un pin como yo de protagonista, entonces ya ahí la cosa se puede complicar. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Qué va? ¿Por qué le convocaste tú al de protagonista cuando estaba empezando? Vale. Pero estaba muy bien. Claro. Joder, pero muy bien. Pero entonces tú empezaste antes que Julio. Sí, pero sí, no sí, mucho antes. Sí. Yo en el 87. Joder, estabais ahí, por eso. Sí, más pero o a ver, menos. no era distinto. Es que, a ver, yo ya no pillé, por ejemplo, Imaxe Galega, yo no lo cogí empezado. Ya, pero tenía en cuanto a experiencia, información de ellos, pero no. Yo creo que Luis empezó, y hay motivos para ello, o sea, yo siempre lo dije, como dicen en el boxeo, libra a libra, para mí Luis es el mejor actor de doblaje. No, porque lo dije siempre. Es real, lo dice siempre. Sí. Bueno. Y certifica. Pero claro, es que Luis ya empezó con esa dinámica, ¿no? De venga, haz aquí tal Imaxe Galega, lo que significó la gente que salió y la gente que empezó conmigo, Bea García, Suso Álvarez, que salimos del mismo curso y gente anterior, no empezamos con esa dinámica en vivo. Entonces el avance fue mucho más lento en ese aspecto. Vale. También he de decir que a mí un día un compañero me dijo, yo si hiciese el número de takes que hace Luis Iglesias sería como él. Mi respuesta fue, ni de coña, no llegas tú ni haciendo 1 millón ni 2. Es la diferencia entre Messi, que te tiro esta falta, hace así, te la clava por la tal y tú, aunque lo ensayes 1 millón de veces, meterás una. No, bueno, yo creo, te lo agradezco. No, yo lo pienso. Muy generoso, así, pero no. ¿Sabes qué pasa? Sí, descubrí, años más tarde, me habían encargado un curso de doblaje.
Entonces estaba Charo Pena, de directora artística en CTV. Y entonces me dice, no, es que tú tienes una forma de interpretar, o sea, una forma de doblar que no es la... Yo doblo como todo el mundo. Entonces tuve que hacer una especie de trabajo de introspección de, ¿pero por qué me dice esto? ¿No? Y claro, descubrí una cosa que es una tontería, pero no lo es tanto, ¿no? Luego esto ya se generalizó, pero yo doblaba por los ojos, no por la boca. Porque si tú miras para los ojos de una persona, le ves la boca, pero si miras para la boca, le ves el pecho. Los ojos no se lo ven. Y la comunicación más fina y más sutil que hay en los seres humanos es, tú puedes estar escuchando a una persona hablar en un idioma que no conoces, pero la intención la entiendes en los ojos, ¿no? Y eso es como un pentagrama que tienes que seguir cuando doblas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué trabajo hago yo para explicarle a mis alumnos cómo hago esto? Entonces utilicé el no verbalismo como forma de... Y funciona. Y funciona, así funciona muy bien. Sí. De hecho, yo hacía un ejercicio muchas veces que era poner en los primeros planos, poner una cinta americana en la boca y doblar por los ojos y quedaba clavado en boca. O había muy pocas cosas que ajustar. Y era más sutil, un poquitín más sutil, pero bueno, yo creo que como todos, ¿sí? O sea, no creo que tenga nada especial. De hecho, de lo que recuerdo de los cursos y del trabajo que hacemos en casa y tal, lo de mirar a los ojos es impepinable. O sea, sí, ojos, es lo gestos. primero. Yo es que a la boca, la verdad, me fijo poco. Me fijo en el ajuste. Claro, ¿no? claro. Que es con lo que tienes que tener un poco más en cuenta. Bueno, imagino que cuando dirigís os tenéis que fijar más en eso. ¿De qué? En la boca, para que encaje Yo mejor, veo el o... cuadro. Para mí es el cuadro, no solo la boca. Bueno, salvo que nos toque alguna cosa que solo puedes ver la boca o la cara, entonces ya se complica la cosa. Bueno, y a veces estas dinámicas que hay que se ajuste a la onda, que bueno, Sí, es sí. muy respetable, pero yo creo que... Porque tú tienes la película esta con la que me voy a retirar, pues esta peli hablan todos muchísimo y todos unos por encima de otros. Y hay, bueno, una ley impepinable. En el plano, ¿quién empieza a hablar? Entonces, puede estar terminando la frase el otro o la otra, ¿no? Pero si empieza a hablar un actor o una actriz a derecha de plano, tus ojos van ahí. Entonces, a lo mejor no es tan importante que le quede un boqueito al final. Como que entre bien en el sitio, como que interrumpa, que suba al principio para que quede claro que empieza la acción. Es que básicamente es eso. Sí. O sea, yo siempre lo veo como un cuadro. De, a ver, déjame ver el take, pero veo el cuadro. Sí, porque si vas a un sitio determinado te pierdes. Aunque tengas visión periférica, te pierdes todos los detalles. Si lo ves como un cuadro, tienes otra composición de lo que es el take. Pero bueno, supongo que cada director y cada maestrillo tendrá su librillo. Claro, que esto también es lo que habíamos comentado en algún podcast también, de no hay curso de dirección de doblaje. O sea, no, que yo sepa, no. Bueno, alguno habrá, pero quiero decir, no, la mayoría de los que estéis trabajando de directores nunca, no habéis pasado primero de actor y luego... Yo no, creo que Luis tampoco, toda la gente que pasó por aquí no, y creo que no hay ningún curso de dirección que yo sepa, en Galicia no existe. No, yo no sé si en esta especie de no sé cómo se llamaba exactamente, que se había hecho en la UBIGO. Sí, había una parte de dirección, que era dirección, que entonces había ajuste y... Sí, bueno. era un compendio de todo lo que era el doblaje en general. Sí. Claro, pero bueno, como director no específicamente no. Claro, a lo que me refiero es que al final sí que es cierto que el libro de instrucciones cada uno tiene que crear el suyo, ¿no? Tenéis... Sí. Hombre, yo puedo hablar por mí, yo me guié de la gente que me dirigió a mí. Al final tu cabeza siempre va quedándose con ciertas cosas, ¿no? Bueno, esto no, pero esto sí. Joder, mira a Luis, mira a Charo, mira a Antonio, cómo hacen las cosas. Yo me fijaba mucho, por ejemplo, en los ajustes de Charo. Cuando es muy bueno ajustando. Los veía y encima, no sé qué, todo bien cuidado. Decía, mira, hizo esto, tal. Claro, con eso te vas quedando. Con el ansia de dirigir, hombre, en mi caso no, lo mío fue casualidad de tú, allí, no, sí, tú, allí, que no, que sí, venga, va, hala. Pero al final recoges todo eso y lo aplicas, ¿no? Te puede salir bien o mal. Y después no aplicar cosas que ves que en la dirección no te gustan. O sea, que ves que gente que te dirige, que yo esto nunca lo haría dirigiendo, pero tienes que respetar porque es el director del momento, punto. Claro. Ya está. No, ahí es, exacto, para eso dirige. Claro. Yo creo que esos son los cursos, ¿no? que seguimos todos, básicamente. ¿Y hasta qué punto eso? Porque antes, cuando doblabais todos Natril y demás, tú lo dices en cada podcast, que siempre aprendes un montón de quien tenemos enfrente. Claro, a día de hoy ya no existe eso. ¿Hasta qué punto no está desmereciendo realmente al aprendizaje de los jóvenes, de los nuevos? Yo joven ya poco, pero de los nuevos. Sí, yo creo que es así. Sí, yo creo que es así. De hecho, yo siempre fui muy flipado de la voz.
Siempre. O sea, recuerdo que fui a un curso de voicecraft y ¿tú cómo has aprendido a manejar así la laringe? De casualidad. Pero porque con 16 años yo era un flipado de la voz, sin tener ni dónde estudiar, no había internet, no había libros. Entonces, no tenía referencias que buscar en la red ni nada de eso. Pero siempre me gustó mucho el mundo de la voz, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sí que cuando empecé a doblar, veía compañeros que... Qué bien, Pepes, que me parecía que era un fenómeno manejando la velocidad y manejando los agudos. Entonces yo me iba para casa haciendo ejercicios, repitiendo cosas que le había escuchado a Pepes a ver si podía yo. O había un actor que no era muy bueno interpretando, pero manejaba el volumen que era una locura. Entonces yo iba para casa probando, no sé qué y tal. Y esa historia de estar con otra gente en el atril y cómo solventan los problemas que vas a tener tú todos los días, ¿no? Eso es una escuela maravillosa que claro, no tienes. Hoy no existe, ¿no? Realmente. Pero no existe no porque nosotros no queramos, sino que muchas veces el propio cliente te pide que vaya todo por pista, todo nombrado, todo no sé qué. ¿Y por qué? Pues porque la mezcla la hacen en Polonia, en la India, en tal... Y necesitan todo así, no te queda más remedio que hacerlo. Incluso el timing, ¿no? O sea, en diálogos muy picados, tener a alguien al lado que te está dando la réplica es maravilloso, porque te mete en el timing. Claro. Y eso no existe. Ya, incluso para interpretar, que te lleva... Porque al final el original sí que hay que respetarlo, hay que imitarlo a lo máximo posible, pero es otra cultura, hay que trasladarla a nuestra. Efectivamente. Una de las cosas que comentamos mucho en el grupo de novatos que somos... Yo entre ellos. No, tú no. En este caso no. Pero en el grupito este que tenemos un grupito de trabajo en casa y todos novatos, y me cuadro a mí ser director porque soy el que más tiempo lleva, básicamente 3 meses más, increíble. Entonces, una de las cosas que hablamos mucho es sobre eso, cuando estamos empezando, que tenemos muy pocas convocatorias, suelen ser convocatorias muy cortas, entonces no da realmente para rodar. No. Entonces, sobre el comentario que decías antes de alguien que decía, si tuviese tanto stake como Luis, a día de hoy igual sí que estábamos un poco más cerca. Para mí sigue faltando justo lo que acaba de decir Luis, que es irse para casa pensando en voces y todo eso, que eso ya te tiene que venir dado. Sí, pero eso es un trabajo que tiene que hacer cada persona, igual que Luis lo hacía él, pues yo hacía algo parecido. Yo es que repito todo lo que la gente dice en la calle, yo estoy constantemente repitiéndolo en mi cabeza y de repente descubres algo que, joder, qué bonito lo acaba de decir. ¿Y quién? El charcutero. O sea, me da igual. Sí, claro. Pero son cosas con las que te quedas ahí y tal, y al final yo las incorporo. Me imagino que Luis también, cualquier actor de doblaje que sea mínimamente curioso, al final vas incorporando. Y por lo menos a los alumnos, y tú lo sabes, siempre digo, escuchad a la gente. Cómo habla, escuchaos a vosotros, escuchad al padre, a la madre, al tío, al sobrino, a tal, cómo hablan, y recibir todo eso. Y al final eso es un poco la naturalidad que están pidiendo hoy en día en el doblaje, que a veces se confunde con otras cosas. Es esa naturalidad de algo bien dicho, bien articulado, con buena dicción, pero que no suene a doblajitis. Y por experiencia... Justificar las pausas, por ejemplo. No hacer una pausa porque me marca la pausa, sino porque hay una justificación para que el actor haya hecho esa pausa o arrastre una palabra. ¿No? Y luego me pasaba el otro día con una compañera con la que no había trabajado nunca y muy buena, lo estaba haciendo realmente bien. Se iba, para mi gusto, demasiado a graves. Y decía, no está mal, pero era un personaje roto. Y fíjate lo que la actriz en original era una locura, como estaba muy bien. Dice, fíjate lo que está haciendo huevo frito. ¿Qué me estás...? Claro. Sí. Claro, y eso cambia, ¿no? O sea, si tú estás diciendo, me gusta mucho tu taza de café. Eso es una cosa, si dices, me gusta mucho tu taza de café, es otra que no tiene nada que ver. Estás trabajando en graves y tal, pero es otra historia. Y me miraba con ojos de, nadie me ha pedido eso nunca, ¿no? Y, ostras, pero es que, ¡guau! Tienes delante a una actriz que es una maravilla, que está haciendo una secuencia maravillosa y te está nutriendo, ¿no? Pero claro, tiene que haber alguien que te lo diga, y antes teníamos eso, que podías pararte más y llegar por un camino u otro, llegar al mismo, ¿no? También, pero el fray, en cierto modo, es una herramienta también. Que es, sí, claro. Porque, por ejemplo, tú tienes una voz que ya tiene un fray natural, por ejemplo. Sí, hoy no especialmente, pero sí. Sí. Pero hay gente a la que le pides que haga fray y no sabe ni cómo colocar la garganta. Ya. O sea, al final... No es tan difícil, ¿eh? Pero bueno, sí, pero alguien tiene que decirte cómo. Efectivamente, hay como herramientas que necesitas ir desbloqueando. Estaba pensando ahora, por ejemplo,
en los cursos de doblaje ponía muchas veces de ejemplo ahora no voy a decir el nombre, a la actriz australiana Nicole Kidman. Nicole Kidman, yo creo que como instrumento musical, o sea, como instrumento, su voz no tiene una amplitud enorme, pero la maneja, que es una locura. En cada película le da un toque distinto. Y en Las Horas, por ejemplo, trabajaba todas las narraciones, al menos, y creo que el resto de la película, con huevo frito. Porque da edad, ¿no? Estás hablando así de mucho repente, más peso a la voz. Claro. Y aparte que está como mordiendo la voz, está quemada, ¿no? Y muchos actores de Hollywood lo hacen también, ¿no? En secuencias que quieren darle este rollo de vivido, ¿no? También hay que trabajarlo, o te sale natural, o sí, hay que trabajarlo. Sí. Que trabajarlo. Sí, es cierto que a veces a todos nos ha pasado de ¿y por qué estoy haciendo esto? No lo sé. Simplemente lo estoy haciendo y le está yendo bien. Sí. O ves oye, joder, pues mira, no está. Oye, ¿dónde aprendiste esto? Ni puta idea. Pero lo acabo de tal, pues le pega bien. Y si no te sale natural, pues no te queda más remedio que buscar algún sitio donde o cursos de voz o canto. Yo hice 50 cursos de voz, ¿eh? Claro. No sé los cursos pero también porque es una pasión. Porque lo necesita. Bueno. ¡Qué cabrón! Sí. Sí, pero, o sea, a mí me parece lo natural si te dedicas a esto, a la comunicación. Por ejemplo, tú obsesionado de voz. Para mí es la comunicación en general, la voz entra dentro de esto. Y a mí me parece esencial todo lo que has dicho de irte pensando en cómo manejar los agudos, cómo manejar el fray, cómo manejar los silencios. Y las implicaciones que tiene para esto. Y hay mucha gente que doblaje se queda, o que yo haya escuchado al menos, que doblaje se queda con esa interpretación y tienes que interpretar, pero no avanzan más allá de ello, ¿sabes? A mí me parece esencial Pero en las facultades, no sé, pero por lo menos aquí, en la facultad de periodismo, voz como asignatura no existía. No. Y dices, pero sí es vuestra herramienta fundamental, ¿no? Incluso en audiovisual lo que dan es muy poquito. Muy poquito. Pues por eso, sí. Muy poquito. Y aparte es una herramienta comunicativa. Es decir, por ejemplo, los volúmenes. Yo lo pongo muchas veces como ejemplo. En una bronca, lo que haces es... O sea, la voz es proxemia también. Entonces, si tú quieres acercar a una persona, aunque esté a 10 metros, le estás hablando cerca, ¿no? O sea, oye, pero ¿cuánto tiempo? Para que se acerque psicológicamente a ti. Y al revés, en una bronca, dos personas que están aquí, que te estoy diciendo que sí, te estoy diciendo que no, que te estoy diciendo que sí. ¿Eso qué es? Que te estás alejando psicológicamente. De hecho, el peor de los gritos en una discusión es cuando... ¿Qué te digo que no? Porque alguien está rompiendo ese pacto de distancia y se te está poniendo aquí... ¿no? La madre que te parió, ¿no? Bueno, pues esas cosas son herramientas básicas en comunicación. Entonces, como un periodista o un presentador de televisión, incluso para ver en qué estado anímico está la otra persona a la que estás entrevistando. Porque si de repente te está hablando así, sabes que está marcando distancia contigo. Entonces es una herramienta psicológica para meter en tu oficio, creo yo, ¿no? Sí. Y de hecho, es que todo esto me surgió porque mencionaste su instrumento, y es efectivamente la voz de alguien, la voz de un actor o de un músico, de un cantante, no deja de ser un instrumento que hay que aprender a tocar. Sí. Y hay que... Somos el único caso en la naturaleza que somos instrumento, instrumentista y compositor todo al mismo tiempo. Entonces, cuando alguien te dice, no, es que una buena voz, ¿qué es una buena voz? Una voz muy bonita, bueno... No sé quién decía, Dan Richardson, creo que era un teórico, decía, las buenas voces mataron más carreras en Hollywood que el alcohol, porque se enamoran de sí mismas, ¿sabes? Y de repente dicen, no, eso es una mierda, no comunica. Entonces, y hay voces que están enfermas y que son maravillosas comunicando. No sé. A mí me mola porque es una de las primeras cosas que dices tú en los cursos. El primero es, no os dediquéis a esto. Pero va seguidito de, ¿por qué estáis aquí? Porque me dijeron que tengo buena voz. No me vale, siguiente. Yo recuerdo doblando cuando me llamó Dicenta para esta película en castellano de Los dientes del diablo. Claro, yo iba con todos los clichés habidos y por haber en mi cabeza, ¿no? Claro. Entonces veo a Anthony Quinn y de repente, ¿sabes? Pues coloco la voz en graves. Y dice, el tío tenía la voz muy cascada. Me cago en las voces bonitas. La mía es una mierda y llevo toda la vida viviendo de ella. Venga. Y lo entendí. Digo, si tienes un buen instrumento, úsalo. Hombre. No lo limites. Efectivamente. Sí. Me molaba también. Y esto es volver atrás y tendría que pasar por aquí, pero también como yo me toca hacer este papel de director dentro del grupo de casa, pues me apetece también que de vez en cuando me corrijáis
aunque no queráis. Entonces, esto viene a... ahora voy. Uno de los personajes que está haciendo una compañera en casa es un personaje que tiene como graves, es una chica de calle, no sé qué, no sé cuánto. Termina uno de los takes en el que se enfada porque tiene un trauma con su hermano, lo que sea. Se enfada y termina, no me quedó muy agudo. Y yo, pero es que tú cuando te enfadas y gritas no se te agudiza la voz. Ay, pues sí. Entonces, este tipo, no sé si esto lo estoy corrigiendo bien o mal, porque al final tienes una voz de referencia para tu personaje. Habría que ver el original y qué es lo que se pretende, pero a ver, el consejo desde luego no está mal dado. No. Claro. Y si el timbre de voz de ella es parecido al del original, porque a lo mejor ella trabaja, o sea, tiene un timbre muy agudo, entonces sus graves están en los medios del original, ¿no? Pero bueno, eso habría que ver. Correcto. Claro, para mí esto que hacemos de forma inconsciente, lo que decíamos, como una herramienta inconsciente, pues el manejo de la voz. Yo, para mí, el ejercicio que habría que hacer después de esto es precisamente el entender por qué agudizamos la voz en ese momento. O cuándo tenemos que agudizarlo, cuándo no, para poder sacar el máximo, exprimirlo al máximo, digamos. Sí, esos son recursos expresivos de la voz. Y bueno, es una asignatura en sí mismo. Adaptar un poco al original. Es que... Claro. Yo, como soy de la escuela de fíjate en el original, qué te da, qué te ofrece, cómo, pues al final es eso. Imita. Inventarnos papeles, no, ya están inventados. Sí, incluso esas frases de ¿a quién le pones voz? A nadie. Él ya venía con la voz puesta. Que le voy a enseñar yo a Jeremy Irons cómo manejar la voz, o no sé, a tantos, ¿no? Que le voy a enseñar yo. Yo intentaré humildemente acercarme. Sí, pero de ahí ya sabemos que hay escuelas también. Espero poder hablar con alguien de la idea contraria algún día, Julio. Sí, ojalá. Sí, a ver. Pero bueno, ahí ya íbamos a tener un... Sí, pero imagino que es un debate constructivo. O sea, no es para que os tiréis cosas a la cabeza. Claro, no. Siempre constructivo. Siempre. Pero mejor que no haya. Porque la razón la tenemos aquí. Con los nunchacos. ¿De qué vamos a discutir hoy? No, esto es una broma. Es una broma y normalmente ese tipo de escuelas llevan otras cosas inherentes que son muy buenas. O sea, no todo es negativo. No existe esto es bueno, esto es malo. No. Seguramente los que defendamos este tipo de escuela también tengamos nuestros defectos y ellos tienen sus virtudes. Y, en fin, que no es A o B. Claro. Ni es blanco-negro. Hay muchísimos matices. Y aparte que se supone, somos actores. Claro. O sea, ¿qué nos pides? Pegarme al original, ver tal. Aquí estoy. No. Mira, olvídate del original, te cuento la historia, te hago así un resumen rápido y tú... Me va a costar más, pero también puedo hacerlo. Ya está. Claro. Punto. Al final el que manda es el director. Claro. En ese aspecto. Sí, al final son decisiones estilísticas, supongo. Revisando tu histórico de personajes y de voces, hay una cosa que me llamó bastante la atención y quiero preguntarte cómo te sentiste tú al respecto, que es que tú eres habitual poner las voz a Mel Gibson y por otro lado no me va a salir el nombre del actor. Bueno, se me ha ido. Voy a ir directamente a la pregunta. ¿Cómo es haber doblado a todos los Mad Max que existen? Porque doblaste a Mel Gibson en las originales. Sí. Tom Hardy. Y a Tom Hardy en la nueva, ¿verdad? Es verdad. Entonces, ¿es verdad? ¿No te habías dado cuenta? No. O sea que me di cuenta de que no era Mel Gibson. Eso sí, claro, por supuesto. Que uno de los tipos de los que más aprendí cuando hice una serie en Matalobos, que era un capo de un clan. ¿Serión? Y me decía, qué bien miras. Y me lo enseñó todo Mel Gibson. Wow. Sí. Porque Mel Gibson, no sé si os habéis fijado, es uno de los tíos que mejor gira los ojos. Tiene unos ojos azules muy llamativos. Sí. Entonces, mucho con esos los enseña poco, pero cuando los enseña es potente, ¿no? Y entonces hacía cosas que aprendemos así. Es muy distinto que si alguien te llama desde este lado, tú hagas. Ajá. ¿No? Sí. Porque si primero giras la cabeza y luego los ojos, quiero seguir teniendo mi atención ahí. Entonces primero giro la cabeza, no te estoy perdiendo de vista y luego giro los ojos. Si es al revés, es que es algo que me ha llamado la atención tanto que esto ya deja de importarme, ¿no? Y bueno, muchos trucos que utilizaba él, yo los utilicé en Matalobos.
Pues creo que ya sé por qué eligieron a Tom Hardy como siguiente Mad Max, porque he visto la misma entrevista, pero con Tom Hardy, diciendo ¿Sí? lo mismo de los ojos y todo. Ostras, pues no lo sabía. Pensé, joder, ahora. Puto Tom Hardy. Te tenía que caer a ti, Uno básicamente. no o sea, inventa nada, veo ya otra. te digo. No, pero... Ya me voy deprimido para casa. Yo pensando, oh, esto solo me he fijado al, yo. Al contrario, quiero decir, ostras. Que sí, que estoy bromeando. Y que estás tú, o sea, que formas parte de la vida de los dos, de Mel Gibson y de Tom Hardy, les has puesto a voz a los dos. O sea, que no podía ser de otra forma, para nada deprimido, quiero decir. Porque estábamos de acuerdo, Tom Hardy. Claro, efectivamente. ¿A qué actor no le pusiste voz? Bueno, a muchos, sí. Pero Bueno, que conste también que estoy entre dos Jokers ahora mismo. Bueno, sí, en Dibus. Bueno, pero bueno, sois dos Jokers, quiero decir. Entonces, sí. Bueno, y tanto, sí. No sé qué se me estaba ocurriendo de... Ah, sí, una anécdota que cuando vino Apocalipsis Now querían que doblase al protagonista, que eran muchos takes. Y dije, no, porque sale Harrison Ford con 10 takes en la película. Y al principio, es verdad. Sí. Son 10 o 12 takes. Sí. Y yo creo que es el único actor al que doblé siempre. No sé si se me escapa alguna película, pero creo que es de los pocos que doblé siempre en Galicia. Y digo, no. Incluso lo hablé en castellano, en El Fugitivo. Buena época. O sea, que eché por la borda 300 takes así para, ¿sabes? Digo, no, para hacer 10. Una chulería como otra cualquiera. Me acaba de dejar votando. ¿Qué tal la época del Fugitivo? Bien. Bien. Madre mía. Bien. Bueno, fue una época complicada. Porque además a mí me Voy a pilló... quitar los cuchillos de la mesa un segundo. No, que va. No. ¿Entre él y yo dices? O... No, entre Julio y el mundo ahora mismo. No, que va. No. No, aparte que sobre todo el principio de esta guerra a mí me pilló en labores sindicalistas. Uy. Entonces, claro, seguramente lo vivimos de otra forma, ni mejor ni peor, ¿no? Perdón, Y- por contextualizar un poco a los que nos estén escuchando, estamos hablando de la huelga, De la del huelga del 93. Sí, y en eso, aunque yo tengo una mala memoria prodigiosa, o sea, procuro olvidar muchas cosas, pero sí me acuerdo, por ejemplo, en aquel entonces, y lo digo bien, y no quiero ofender a nadie, pero se intentó imponer un convenio estatal. Ujú. Entonces hubo conversaciones con compañeros de Barcelona y de Madrid que vinieron aquí, estuvimos hablando y decíamos, pero es que, vamos a ver, nosotros tenemos una televisión pública con un potencial de ni 3 millones de posibles espectadores. Vosotros estáis trabajando para, no sé, 40 y tantos millones de espectadores. Entonces nosotros no podemos subirle de repente a nuestra televisión un 30, un 30 y tantos %. Entonces dadnos unos años colchón para que esto... poco a poco nos vayamos equiparando y tal. Y había como dos corrientes dentro de la gente que nos vendió, algunos que lo entendían y otros que no lo entendían. Y se metieron por medio sindicatos. Y los sindicatos dependían de Madrid. Entonces, había sindicatos que tenían orden estricta de que no hubiese ningún tipo de negociación. Aparte, castigaron a un compañero actor que estaba en uno de los sindicatos que en la mesa de negociación cedió, aunque su sindicato se lo impedía, y luego teníamos un sindicato gallego que defendía nuestra tesis, ¿no? Y fueron años muy duros, muy duros. Pero vino, en principio, yo creo que de un enroque en posiciones. Aquí además se unió con otra historia que tú recordarás, que eran épocas donde había un control exhaustivo en lingüístico. Y con una política lingüística que habría que revisar, porque de hecho yo lo discutía como presidente de la asociación, entonces de Apadega, lo discutía con los lingüistas de arriba de televisión. Dice, pero vamos a ver, haced una política de plazos, es decir, que todo el mundo tenga que pronunciar bien estos fonemas en 5 o 6 meses, tal, no sé qué. Y se intentó eso y algunos estaban por esa labor. Pero sí es cierto que mucha gente se estaba quedando sin trabajo por culpa, o no sé si culpa es la palabra exacta, pero debido a unos controles lingüísticos exhaustivos y a veces no del todo justos. Yo les llamo yihadistas, pero bueno. Yo soy más heavy. ¿Y qué pasa? Que intentábamos decir, mira, para conseguir un buen actor o una actriz de doblaje, esto no sale así de la nada. Entonces hay que estropear muchos takes. Entonces, dándonos una política de plazos. Entonces, se unieron las dos cosas. Por un lado, una presión para que intentásemos firmar un convenio estatal, que sería bueno, pero ya digo, a medio plazo.
entonces sería una ruina. O sea, nosotros significaría que la televisión gallega en ese momento cerrara el grifo. Hombre, te voy a pagar un 30 o un 40% más. No. Claro. Entonces, se unió eso a que mucha gente estaba enfadada, con buena parte de razón, por una mala praxis o por un no entenderse, digamos. Incluso se intentó una mesa de sector donde estuviéramos sentados empresas, televisión y trabajadores, y discutir esto a 3 bandas, digo a nivel gallego. Eso no se produjo y hubo unos enfrentamientos muy duros, fueron épocas muy duras. Luego hubo, trabajos que todos entendíamos y la gente que estábamos desde la perspectiva sindical no podía ser de otra forma que los trabajos que ya estaban empezados, que no se hiciesen, esos para nosotros era evidente, ¿no? Pero ahí se empezaron a meter otros trabajos que no estaban en las listas o se metían trabajos en las listas que no estaban empezados. En fin, empezó a haber un desentendimiento entre todo el mundo muy importante y fueron épocas muy duras y que duraron años, ¿no? Porque hubo enemistades a partir de ahí. Sí. Bueno, creo que a día de hoy se siguen sintiendo las consecuencias, o sea que... Sí, bueno, eso lo comentaba con Luis antes de empezar, ¿no? Que aún hoy en día hay mucha gente en Madrid que curiosamente no vivieron esa época, no estaban ni siquiera muchos en proyecto y otros no estaban en doblaje, que siguen aún nos ven de una manera que yo... Antes lo hablábamos, que cuando a alguno le expliqué qué pasó aquí en esa época, las amistades que se rompieron, las listas, esto está, esto no está, esto no sé qué, alucinaban un poquito. Yeah. Claro, esa visión de lo que pasó aquí no la tenían. Ellos tenían la visión de sus mayores, de nos hicieron Parque Jurásico y El Fugitivo y esto, y Daniel Travieso y tal, esquiroles. Y yo le dije, yo nunca me sentí un esquirol. En la vida me sentí un esquirol por haber participado en una serie de estrenos que en su momento nunca trajisteis a una lista. Recuerdo las reuniones que hubo en Coruña con gente de tal, que nunca trajisteis, que se os fue de las manos la huelga, nunca pensasteis que llegaran ahí, ibais a presionar, pero lógicamente no eran ONGs y tenían que sacar eso. ¿Dónde acabó? Aquí. Y que, como decía Paco, que era para una batalla que no era de la gente de aquí. No, para nada. Sí. Esa no era nuestra guerra. No, bueno, en ningún caso. Era una guerra sin... En todo caso, no se planteó bien. En cualquier caso. Y luego hay un elemento que me disculpen, pero no sé si Julio estará de acuerdo. Yo creo que Madrid y Barcelona en aquel momento entendían que nadie podía tocar ese trabajo. O sea, estamos a un nivel muy por encima del que pueden dar en ningún otro sitio, ¿no? Y saltó la sorpresa. Que pecaron de soberbia, vaya. Sí, yo no sé. Y por tradición. Y por tradición, sí, por eso digo, pensar, sí, era lógico pensar que era así. De repente se hizo y no pasó nada. Y no pasó nada. Incluso con otra perspectiva. Sí. La gente iba al cine y no se extrañaba, ni decían, mira, lo hicieron gallegos. No. Y empezaron colectivos en Sevilla, en Valencia, empezaron a aparecer muchos colectivos por ahí, que, bueno... Ya pudimos demostrar que eso se podía hacer aquí, al margen de Madrid y Barcelona, también se podía hacer aquí, por los motivos que fuese, se podía, que con esas películas en concreto no se reventó ninguna huelga, ni éramos unos esquiroles todos, ni nada de eso. Aún a día de hoy nos siguen viendo así a veces, algunos, no todos he de decir, y a ver si ya con estas conversaciones que tenemos aquí en esta mesa, que sé que mucha gente las ve. ¿Sabes qué pasa? Es que siempre que se habla de colectivos parece que todo es homogéneo, ¿no? Entonces hay que decir que tanto en Madrid como en Barcelona y la gente que vino aquí había gente con ideas distintas y con talantes muy distintos. Entonces podía haber desde el que venía a provincias, ¿sabes?, a hablar con estos chicos con un rollo muy paternalista, hasta gente que era muy del oficio y que decía, ostras, pero ¿por qué voy a pensar yo que yo lo hago peor que Julio peor que yo? ¿No? Entonces... Y esas cosas que parecen tontas, pero en las negociaciones son cruciales. En una negociación, porque yo he negociado convenios, el talante a la hora de enfrentarte porque estás a lados opuestos de la mesa, con un empresario es muy distinto. Y la autoridad, la autoritas latina, ¿no?, la autoridad que tengas a la hora de exponer algo. Pues yo recuerdo en mesas de negociación que a uno que hoy en día es empresario, pero entonces estaba en la parte
nuestra, parte de los trabajadores y tal, y estábamos discutiendo precisamente sobre el precio de la dirección, que siempre estuvo mal pagada. ¿No? Y me dice, de repente un empresario todo enfadado dice, es que aquí me pides, o sea, te doy lo que me pidas, pero a este no. Digo, ya, pero es que yo no vengo a negociar por mí. Vengo a negociar por todos mis compañeros. Y lo decía por el otro, que hoy es empresario, ¿no? Y digo, pero aparte... Entonces tenías el peso, yo trabajaba mucho en su empresa y estaba contento con mi trabajo. Y aparte que mis maneras, yo creo que soy una persona educada y amable en general, ¿no? Si me tocas las narices, no. Pero es difícil. Y esta otra persona, pues era, no sé, le salía la mala hostia más rápido, digamos, ¿no? Entonces, de mecha corta, ¿no? Claro, y parece increíble, pero en una mesa de negociación eso pesa. Entonces, cuando viene, en este caso, gente de fuera, dependía el talante. Entonces, claro, en mi caso, a lo mejor no, pero en otros casos, ¿de qué van? Y ya estás quitando cuchillos y algo que tenía que ser una conversación acaba en una guerra, ¿no? Quiero tocar un último tema antes de terminar. ¿Y qué nos vas a ofrecer? ¿Tienes la guitarra por ahí? Voy a tocar un último tema. No, el tema no queréis que toque la guitarra yo. No queréis. Mencionabas antes sobre la normalización lingüística gallega. Tú que eres actor multidisciplinar, que esto lo hemos hablado bastante en los podcasts, sí que está claro que en doblaje es muchísimo más, digamos, puntillista a la hora de tocar la normalización y normativización lingüística a la hora de trabajar con los textos, que puede ser en audiovisual y demás. ¿Hasta qué punto crees, o sea, cómo crees que debería equilibrarse eso? O si debería equilibrarse siquiera. Sí. Debería. Sí. Que tendría que equilibrarse. Mira, hace años yo pasé también por la Asociación de Actores y Actrices de Galicia como vocal en audiovisual. Entonces se me ocurrió, porque los actores y actrices de doblaje no se les permite entrar dentro de la Asociación de Actores y Actrices de Galicia. Tienen que... No sabía. Sí. Qué bien. Hubo mucho debate interno. No, bueno, seguramente tenga. Sabes que todo esto hay que explicarlo, porque ya digo, nada es blanco y negro. La Asociación de Actores en un inicio empezó estrictamente con gente de teatro. Y cuando nacen las cosas, es importante cómo nacen las cosas, porque a medida que van creciendo, digamos que la base es esa. Era un grupo de actores, actrices, directores, directoras muy unidos, que empezaron en condiciones muy duras y que tiraron para arriba de la asociación. Entonces entendían que un actor o actriz de doblaje no es exactamente como un actor o actriz de teatro. Porque nosotros no creamos, sino que imitamos. Bueno, hay una serie... Siempre hubo unas diferencias ahí, ¿no? Entonces ellos consideraban que no se debía entrar, o sea, que no debían entrar, que tenían que tener su propia asociación y tal, y compañeros en todo, pero en espacios distintos, ¿no? Y se me ocurrió, cuando estaba como vocal, estábamos Monte Castiñeras y yo, se nos ocurrió hacer una jornada que se llamaba Voces, Caras y Cruces del audiovisual gallego. Entonces había varias mesas de debate, y en una de ellas estaban los actores y actrices de doblaje. Y claro, había un enfrentamiento, pero de repente había temas que los compañeros de doblaje alucinaban. Pero ¿cómo? O sea, no. Una persona que no sepa hablar perfectamente gallego no puede trabajar en gallego. No debería. Y los actores y actrices, pues había gente que decía, bueno, no, oye, porque tenía sus razones. Decía, pero es que tú hoy en día vas por cualquier calle de cualquier ciudad y en caso de que hablen gallego, el camarero va a tener acento argentino o, no sé, o mexicano, ¿no? Entonces, hablan gallego, ¿no? Había dos corrientes completamente opuestas, pero los compañeros y compañeras de doblaje no les cabía ni la menor duda de que había que hablar correctamente el idioma. Y yo creo que tiene que ser así. Y además me parece que a ese nivel, en general, no solamente en ficción, porque vamos a dejar una cosa aquí aparte, que si queréis la retomamos y no me enrollo demasiado, pero yo creo que en general, en todo lo que se produce en TVG, tendría que haber el mismo baremo, y no lo hay. No. Entonces, muchas veces nos sentimos que, oye, no aguanta la más mínima comparación. Hay gente, académicos de la Real Academia Galega, Regueira, que es seguramente sea una de las mayores autoridades en fonología gallega, que siempre dice, sois la puñetera élite
de gallego. O sea, os planteáis cosas que no se plantean mis alumnos de último año, porque trabajábamos 13 horas diarias durante épocas, con lingüista 13 horas, y además nos iba en el sueldo. Entonces nos poníamos las pilas, ¿no? Y decía que lo dejaba una cosa aquí aparte, porque sí es cierto, desde mi visión, que cuando interpretas delante de una cámara un personaje que tú creas, es más fácil que suene a gallego, porque está implicando el gesto, está implicando gente que a lo mejor no habla gallego, pero no es gallego parlante habitual, pero tiene su memoria afectiva y seguramente sus familiares más cercanos. Entonces, aparece en algún momento. Claro, entonces estás creando un personaje, pero a partir de tus propias vivencias, y esas vivencias son un idioma concreto, como si fuese en catalán o en euskera, es igual, ¿no? Entonces es más fácil que no adaptar un idioma a otro idioma que ya en principio te está sonando distinto, inglés, en japonés, en lo que sea, efectivamente. Entonces hay un trabajo extra ahí, ¿no? Y de una adaptación yo creo que más complicada que no crear desde uno mismo. Pues podríamos seguir esta conversación en una segunda parte. ¿Sí? Pues nada, Luis Iglesias 2. Si tienes a bien, yo creo que sí, si quieres. Sí, yo hasta el año que viene no me jubilo, o sea que sí. Pues mira, bueno, ha pasado por aquí los dos Pacos que tenemos, los dos jubilados sí, también. sí. O sea que invitadísimo incluso post-jubilación. Así que... Sí. Pero no retiro, ¿eh? Ah, ahí está la diferencia, efectivamente. Ahí ya estaba yo pensando, a ver cuando no te Luis, ¿a quién meto aquí? No, yo amo mi oficio en general. Entonces, lo que sí bromeo mucho, digo, sé lo que no voy a hacer, volver a bailar en un programa de televisión. Nunca digas nunca. Nunca se sabe. Nunca se sabe, efectivamente, pero bueno. No, pero llega un momento que ya estás en disposición de decir esto sí, esto no. Sí, claro, yo creo que sí, sí. Sí, porque a veces te lo planteas que te voy a contar. Pero muchas veces pienso, y me dan mucha rabia, ¿no? Comparativamente vivimos muchísimo peor que hace 40 años. Sí. Económicamente es un dislate. ¿Cómo en un oficio tan complicado y tan especializado como el nuestro puedes estar cobrando comparativamente mucho menos que cuando empezabas? Yo pongo muchas veces el ejemplo. Yo recuerdo viviendo en Santiago en los inicios, iba a trabajar a Coruña y por un take me daba para el peaje y me tomaba un café. Y hoy el peaje Coruña-Santiago, que si vienes a Vigo ya no te quiero contar, tienes que hacer una película de 11 convocatorias. pero el peaje tienes que casi son 3 takes para pagar solo el peaje. O sea que es un ejemplo, y tienes la gasolina o el gasoil aparte, y el café. Importante. Claro, entonces dices, claro, te ves obligado de repente a vivir en unas condiciones laborales que son muy inferiores de currantes, ellos y ellas muy especializados, en un oficio muy especializado, que no lo hace cualquiera, y 40 años después vives peor. Para que puede valer cualquiera, pero que no hace cualquiera. No, efectivamente. Y que efectivamente va en contra, porque si no permites a los profesionales de hoy en día que se profesionalicen, la profesión, sí, pero esto se acaba. Ya lo hemos hablado, este sector está cada vez más desprofesionalizado. Sí, efectivamente. Bueno, o ha sufrido, perdón, pero no estamos yendo de tiempo, está sufriendo un cambio importante. Sí, muy importante. Ya lleva años sufriendo. Sí. Más de una década. Entonces a lo mejor también somos los abuelos que venimos aquí, no recuerdo, cuando hacíamos 65 takes por convocatoria y si uno ponía los cascos, ¿a dónde vas? En papel empezamos. Y ahora dice, ¡dame los cascos! Sobre todo ya estoy teniente de esto. Maravilloso. ¿Preguntas? Sí, preguntas. Porque seguiremos, porque o sea, yo seguiría, pero efectivamente no da tiempo. Preguntas. No sé si no sé cómo de fan eres del programa, pero normalmente esto es lo único que tenemos esquematizado dentro del programa. Son 2 preguntas que siempre van al final. La primera requiere un poco de... Entra en luz. ¿Cómo? Que entres en luz. ¿Yo? Sí, está ahí complicado. Sí. Este es otro problema que tenemos. Tengo que cambiar los focos. Bueno, esto es lo que te da el audiovisual, que está siempre. Esta es mi luz. Sí. A mí no me hace nadie eso. No, y hace falta contraluz. Bueno, es una movida esto, pero bueno.
Primera pregunta, y requiere un poco de explicación. No sé dónde encontré en internet que hay gente que categoriza a los actores de doblaje en 3 categorías distintas. Ninguna es mejor que otra. Esto es importante dejarlo claro. La primera es que tú con tu voz defiendes el personaje que te echen, siempre queda bien, pero se te reconoce a la primera. Segunda categoría, defiendes cualquier personaje, pero sí que es cierto que varías la voz, tienes cierto juego con la voz, digamos. Y la tercera categoría, camaleónico total. Nadie sabe que eres tú cuando te escuchan, salvo que te conozcan o que el director pues ya te tiene el oído hecho. ¿Tú en cuál de las 3 categorías crees que coincidirías? Yo creo que en la 2. Yo creo que eso de ser camaleónico total no conozco a nadie. Pero también, pero con una visión desde dentro del oficio, que conoces a todo el mundo. Claro. Entonces, no te escondas, que ya sé quién eres, ¿sabes? O sea, pero yo creo que el camaleón... Aparte, esta pregunta tan interesante que me estás haciendo, yo recuerdo que hace años me empecé a darle vueltas porque había leído una tesis de una profesora, de la que no recuerdo el nombre, que me parecía muy tramposa. Entonces decía que en doblaje... que como mucho se perdía, no recuerdo, pero que como mucho se perdía un 10 o un 15% de los matices del original. Yo decía, no, tiene que ser mucho más. Yo, que soy un amante de la voz, comparo incluso muy buenos doblajes con original y siempre se pierden matices. Entonces, recuerdo que estaba pensando en esto, me fui al videoclub, entonces había videoclubs, y veo a un señor que estaba pidiendo, dice, no, dame otra película que de este actor ya la he visto y tal. Pero si es ciego. Era ciego y no... Entonces no había estas facilidades para la gente que no ve, ¿no? Y cuando marchó, digo, acaba de decir que la ve. Dice, sí, pues que se lleva muchas películas y tal. Y dice, qué interesante sería poder hacer un experimento con gente ciega y a ver qué matices pierde de una cosa y de otra. Porque la tesis era muy mentirosa. Estaba hecho, es decir, el campo de trabajo era con alumnos de la propia profesora durante la universidad de verano de no sé dónde. No digan, no, hombre, claro, van a decir lo que tú quieras que diga, ¿no? Entonces me gustaría un estudio un poco más serio que eso, ¿no? Y yo creo que matices siempre se pierden. Pero y además creo que estamos... Me estoy alargando, ya lo sé. No. Estamos tan acostumbrados a un tipo de doblaje determinado que nos acostumbramos cualquiera de nosotros, ¿no? A doblajes que cuando ves el original dices, no te pareces al original, pero estamos acostumbrados y nos cuela, ¿no? Pero también es cierto que cuando hay un doblaje que de repente imita los recursos expresivos de la voz original, aunque no tenga exactamente el mismo timbre, que es de lo más importante, cuela porque los gestos acompañan a la voz. Claro, si de repente alguien está hablando con las cejas arriba, sabes que está utilizando agudos, ¿no? Entonces cuela de otra forma, o sea, hay más simbiosis. ¿Sabes dónde pasó eso hace poco? ¿Dónde? En una en la que participaste tú, que se estrenó el otro día. De hecho, me lo comentó una persona en Marty Supreme. ¿Y qué te decía? Comentaron respecto a Gelos, que es el protagonista, y dijeron, dijo una persona, joder, no tiene nada que ver con el que lo dobla en castellano, que es mucho más grave, pero le pega mucho más. Escúchate el original. Claro. Y entonces igual podemos empezar a hablar. Claro. Sí. Que no tiene por qué ser esas voces así tan tal y no sé, no. Bueno, aparte que hizo un trabajo de la hostia, enorme. El pobre Gelos ahí 2 días aguantándome, pero sí que es claro, y aparte que nos ha privado, sobre todo en actores ingleses y australianos, tienen una escuela de voz que es una barbaridad, ¿no? Entonces, de alguna forma... somos todos un poco responsables de que esa escuela no brille cuando doblamos, ¿no? Entonces, si de repente haces todo mucho más medio y traes el actor o la actriz a tu registro, estás perdiendo una cantidad de matices que también... Después no me extraña que haya tan mala escuela de voz en general en España. ¿De verdad? ¿No? Yo creo que, Luis, es un 3. ¿Tú crees que es un 3? Sí. No. Sí, no, y te voy a decir por qué, si me permites que lo diga. Hace poco hablamos porque te pedí a ver si podías doblar a un actor en concreto, ¿te acuerdas? Que tú me dijiste que no, cosa que yo entendí. ¿Te acuerdas? ¿Puedo contar el detalle? Sí, hombre, por favor. Bueno, él iban en una película que al final no vino, ya está emitida, no se canceló el proyecto, que le pedí en concreto que doblase a un personaje, un actor español. Él, yo lo entendí, me dijo que prefería que no, porque pensaba que, bueno, era un poco de competencia y tal. Sin embargo, y él no me dijo nada en su momento, sí hizo a otro
personaje, a otro actor español. O gallego. 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 Es que es distinto. Vale, sí, vale. Luego te explico esto. Y Me estoy perdiendo un poco. Hay mucha incógnita aquí espera, dentro. No, pero te lo explicamos enseguida. Él no me dijo nada, me lo comentó además, no te iba a dejar la convocatoria colgada, lo hice, pero normalmente no suelo hacer esto, cosa que yo entendí. Y hubo gente que cuando escuchó ese personaje me dijo, oye, vino a doblarse él. Y yo dije, no es él. ¿Cómo que no? A ver, pónmelo y tal. Esta. No sé. ¿Quién es? Luis Iglesias. Hostia. Y yo diría 2, pero después de eso... Ya te cambio Es un 3. el punto. Pues que decía, no, por contarlo bien. Sí, No, por porque contarlo yo bien. no sé hasta No, por dónde contarlo puedo bien. Sí, contar y te lo agradezco. Sí, Pero lo entendí. Por eso digo, tampoco la expresión voy a contarlo bien no es la más No, está adecuada. bien. Sino que voy a ser... Él fue muy educado y muy elegante. Yo voy a ser lo menos. O más sincero. Hace años yo me negué a doblar actores gallegos. ¿Por qué? Porque yo me presento a los castings a los que se presentan esos mismos actores. Claro, y con tu físico y mi voz hacemos un actor de la leche, pero lo que tenemos es tú el físico. Claro, y yo tengo mi voz, entonces no me niego, no, lo siento. Vale. Es algo tan simple como eso. Entonces, habrá gente que lo entienda, gente que no lo entienda, pero es así. Te iba a contar una que me pasó, que me pareció muy bonita, porque hace poco un amigo me encargó, lo que pasa es que sin gafas no veo, es igual, me encargó una cosa para hacer en casa de una narración para un industrial, ¿no? Entonces me enseñó un vídeo industrial americano que era una genialidad, una voz. Tú escuchas esa voz y dices, marinero, 50 años, embarcado, ¿sabes? Incluso puedes saber de qué pueblo, desde la costa, tal. Y una voz maravillosa, muy cascada, muy dura, muy tal, ¿no? Y un tío además que, bueno, pues de estos que no hacía maravillas cuando en las entonaciones, ¿sabes? Pero era una barbaridad. Dice, bueno, quiero hacer algo similar en castellano, pero con un vídeo similar, no es del mar, es sobre madera y tal y cual. Entonces me pedía voces, digo, vamos mal, ¿eh? Porque por desgracia o se nos han muerto y esto es así, o están retirados, entonces no hay muchas voces hoy en día en doblaje de este estilo. Claro. Sería un Ricoy, pero haciéndolo más grave todavía, ¿sabes? Bueno. Y me dice, ¿y tú me harías una prueba? Digo, pues a ver, voy a ser yo haciendo voz cascada de viejo, ¿no? Y se lo hice. Dicen, ya no busques a nadie más. Digo, bueno, muchas gracias, pero no es así. O sea, yo me escucho y sé que soy yo haciendo, o sea, no llego a 3, es un 2,5. Ni para ti ni para mí. Pero bueno, gracias. Ves que me quiere bien. O sea, hombre, sí. No, se es nota mutuo. cariño. Procuro ser sincero. Que conste que al principio, cuando empezamos a hacerle esta pregunta, Julio la entendía más como lo dispuesto que está el actor a desprenderse de sí mismo en atril. Yo te entendí, sí. Pero que me parece una forma chula también de intentar valorarlo. Sobre todo cuando son estos casos que somos muy conscientes de nosotros mismos. Mira, hacía un ejercicio, les ponían en clase de doblaje un ejercicio, que eran poner 6 audios, 6 o 7, no recuerdo, de grandes secuencias de la historia del cine, ¿no? Y ponía, creo que eran 5 voces y ponía 5 caras y una que no se sabía quién era, pero eran todos actores conocidos, Robert De Niro, Marlon Brando, bueno, en fin. Y le decía, a ver si sabéis de quién es la voz. Y les hacía una trampa. Original, sí. No había manera. Nada. Nadie la reconocía. Claro. Y les hice una trampa, y es que en una de ellas era Robert De Niro haciendo el personaje lo diré, del Padrino, Michael Corleone de joven, pero es que había hecho casting para Sony, creo. Entonces le ponía la voz de Corleone, de joven, y la voz del casting, pero era el mismo. Cruzadas. Y no había manera. Y al final les ponía la voz de una película doblada y decía, ¿a cuál pertenece? Y no era ninguno de ellos. y le otorgaban hasta 3 distintos. Wow. Claro, entonces dice, algo no está funcionando. Algo no está funcionando, porque de repente no saber cómo. Yo creo que la voz, por ejemplo, de Robert De Niro es muy reconocible hoy en día. Si escuchas el original es muy reconocible, ¿no? Pero no saber a qué se parecen las voces en el original me parece un poco duro, ¿no?
Bueno, Coincido una vez totalmente. más, escuelas y tradiciones y estas cosas que ya hablaremos en algún momento. Sí. Vale, bueno, vamos a dejarlo aquí, no Sí. me sé qué tal. Vale, y última pregunta entonces. Ujú. Esta es la. Aquí te puedes explayar también lo que tú quieras. Si tú te conocieras ahora, entrando por la puerta, cuando empezaste, conociéndote entonces y conociéndote ahora, ¿qué consejo te darías? Seguramente de mi padre, dedícate a otra cosa. No, no, que va. En la banca. Sí, Que efectivamente. consta que mi abuela me lo dice a día de hoy. Sí, En plan, ¿por qué no te dedicas? Yo estaría muy contenta contigo en el Santander enfrente yo. No, yo creo que tendría mucho que ver seguramente con los aspectos laborales. Sí, a mí en lo personal lo pasé muy mal. Yo estuve, por ejemplo, a punto de perder mi casa, cosa que casi nadie sabe, en una negociación de convenio. Joder. Sí, tan duro como eso. Yo había comprado una casa que se habían hecho en cooperativas, entonces era todavía en pesetas, y tenías que entregar durante un año, te pasaban letras, y yo llevaba aportado casi 2 millones de pesetas, pero de repente había que pagar el IVA de golpe. Y yo tenía el trabajo en un estudio de 3 meses, que era lo que tenía para comer yo y para... esto me fastidia un poco contarlo. Y para pagar el IVA, ¿no? Y en una de estas batallas, este estudio en concreto decidió cortar el grifo y no pagarme durante 3 meses, lo cual era un delito. No pueden hacer eso. Pero yo estaba negociando un convenio. Entonces, uno de los sindicatos me dice, pero vamos adelante. Dice, no quiero confundir lo personal con lo profesional. Se firmó el convenio el día antes de que venciera el plazo de pagar el IVA. Y recuerdo, y no lloro de milagro, recuerdo que mis ex-suegros llegaron la semana antes a casa con la compra hecha, la compra de todos los días. Y mi hijo, que era entonces muy pequeño, se puso, pero por histeria, no es porque hubiese tanto problema en casa, pero vio a los abuelos que venían de lejos. ¡Cuánta comida! Y a mí me empezaron a caer las lágrimas como un desgraciado. Entonces, en lo propio, en lo personal, yo creo que todos, ¿no? Pero yo también me sumo al carro y como primero creo que tendríamos que haber trabajado de otra manera entre nosotros. Trabajado en lo laboral, en lo sindical. Y sería lo que... Luego estoy bastante, no orgulloso, pero contento con lo que he hecho todos estos años. Y creo que soy bastante coherente a la manera que tengo de pensar y tal. Pero en eso sí que tengo una espina clavada. Tampoco dependía de ti, o sea... No, ni yo creo que si en algún momento pude obrar mal, o algún compañero o compañera considera que obré, no fue porque yo fuese en contra de mis principios, sino porque, bueno, pues a lo mejor como una mula, como otros, o sea, todo el mundo a lo mejor teníamos aquí como una mula, y entonces vas para adelante. Y con el tiempo es que había otras posibilidades, otras perspectivas, y creo que en general tendríamos que haber tratado la cosa de otra forma. En lo particular, yo me autoinculpo o me da rabia que haya sido así. Pero de todas formas, yo no lo que decíamos antes, yo no tengo constancia de tener enemistades por esa época. O sea, pudo haber... Yo personalmente no... No, quizá Luis el que menos. Yo no. No. Y cuando tuve enemistades fueron por otras cosas. Yo recuerdo una vez un compañero que lo estaba pasando económicamente muy mal y que se fue a una asamblea a Santiago desde Coruña y tuvo que pedir dinero a sus padres, un hombre de hecho y derecho, para la gasolina. Y 2 compañeros se rieron de él. Y eso sí que... Joder. Y no les perdoné nunca. Ese sí, no les perdoné nunca. Porque hay compañeros y coincidentes laborales. Y pienses como pienses, puedes estar pensando radicalmente opuesto a mí, pero compañeros es una cosa. Hay gente que coincide que laboralmente, pero no hagas eso. No sé. Pero ya va en una cuestión ética y moral, seguramente, de cada cual, de los principios que cada cual tiene. Entonces, pero eso sí, por lo demás yo estoy orgulloso, estoy contento de lo que he hecho.
Lo repito mucho últimamente, pero es que la verdad que un verdadero placer Sí. tenerte delante. Bueno, muchas gracias. Y espero que se repita. Sí, sí. Y Pues, no vamos a aguantar más la incertidumbre de nuestros oyentes. Por favor, Julio, esto que te llevas guardando desde el principio del podcast. suscribíos, comentad, compartid, dadle a la campanita, si no seréis castigados por ello. Sí, esta vez me voy a sumar, por favor, sí, o sea, soy actor de doblaje, encantado. Suscribíos y compartid el podcast, que es lo que más nos puede ayudar, sobre todo ahora que estamos, pues eso, terminando ya la primera temporada, pero al fin y al cabo empezando. Es que me estaba acordando de un chiste que le escuché el otro día a estas dos que son maravillosas, Jazmín, Aouín. Y dice, ¿a qué pulsera más bonita tienes? Dices, es oro rosa. Dice, pues a mí me gusta. Que también va por ahí. Soy actriz de doblaje. Es oro rosa. Pues a mí me gusta. Lapsus lingüe. Perfecto. Creo que no hay mejor forma de terminar hoy, No, ¿verdad? no. Bueno, sí, apagando la luz. Apagando roja, la te roja. toca. Sí, Muchas pero gracias. indícame que estoy sin gafas. Mira, mira, que coges aquí el dedito Aquí el derecho ahí, dedito. dale ahí con cuidado, por favor. Aquí. Ahí, el botón, ahí está bien. Muchas gracias, chicos. Gracias, Juanfran. Muchísimas gracias A vosotros. Grande, Luis. Placer. Nos vemos.